Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge de Serious basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No he venido aquí en mucho tiempo. Todavía hay tortugas de cerámica en el agua, ¿verdad? El dueño de los ojos castaños claros se aferró a la barandilla, poniéndose de puntillas para mirar al agua profunda y clara, donde se podía ver un grupo de tortugas de cerámica dispersas por el fondo del estanque. Te vas a caer, sé nadar, solo tengo miedo de que te resfríes. Abrazó la cintura de la persona que seguía contando sobre las tortugas de cerámica, temiendo que la otra persona pudiera caer al agua, que aunque no era muy profunda, sería suficiente para empaparlo por completo. La hermosa mano se sumergió en el estanque. Cuando levantó la mano, las gotas de agua salpicaron a la persona que estaba a su lado. El cuerpo alto se apartó del dueño del dulce rostro que sonreía con los ojos cerrados en forma de media luna, aunque el brazo fuerte solo tenía unas pocas gotas de agua. La persona que lo había mojado se apresuró a limpiar las gotas de agua con el borde de su abrigo, riendo. Pune estaba más alegre que nunca. ¿Tienes miedo al agua? Me estás mirando como si fuera un perro. Estás de buen humor porque me estás molestando. Rodeó al otro con sus brazos, presionando sus labios sobre su cabello. Estoy de buen humor porque vine a caminar aquí. No pudo evitar abrazar a la persona de buen humor. Si alguien viera al señor de Jonoel en este estado, frunciría el ceño. ¿Te estoy impidiendo vivir tu vida? Yo soy quien los hace sufrir. No quiero que pienses así. Y yo solía. No pienses en lo que ya pasó. Tu mente debe estar llena de preocupaciones. La punta de sus dedos delgados tocó la frente de la persona en sus brazos que estaba levantando la vista para encontrarse con sus ojos. El dulce rostro se veía mal cada vez que mencionaba las historias de su pasado. ¿Podemos empezar de nuevo? Olvida las cosas que te hacen sentir incómodo. ¿Podemos, pum? Bajó su rostro para tocar la misma parte de la frente del otro. Los ojos suplicantes se reflejaban en los ojos negros como la noche. Pum evitó su mirada mientras apretaba el brazo, apoyando su barbilla en el cabello con aroma floral. El dueño del cuerpo delgado ladeó su rostro contra su pecho izquierdo, escondiendo sus mejillas claras, sin atreverse a levantar la vista. Todavía no tenía respuesta a la pregunta que le había hecho, y él mismo no tenía prisa para obtener una respuesta que podría llevar tiempo pensar. Ramil se balanceó como si estuviera meciendo a un niño que estaba pensando demasiado, tratando de aliviar su ansiedad, mientras su cerebro intentaba encontrar palabras de consuelo para que la otra persona dejara ir la ansiedad en su corazón antes de que pudiera decir algo. La respuesta que era como agua para su alma fue pronunciada suavemente, como si quisiera que solo dos personas le escucharan. La respuesta hizo que Ramil sonriera en la oscuridad de la luna sobre el horizonte nocturno con sus ojos. Sí, empecemos de nuevo juntos, ¿de acuerdo? Pum pasó mucho tiempo en el parque con el dueño de la vida eterna, desde que el sol se ocultó hasta que la luna lo reemplazó. El cuerpo delgado no sentía cansancio en absoluto. Aunque había caminado kilómetros de ida y vuelta, habló con la persona a su lado todo el camino, intercambiando historias tanto sobre cosas ordinarias como sobre secretos que ambos habían guardado. El último Jonoel no tenía ningún secreto mayor que ser vampiro de sangre pura. En cuanto a él, tenía un secreto escondido en el sótano de la casa. Lo guardó en lo más profundo de un lugar donde solo él podría encontrarlo. El cuerpo blanco se agachó y usó su mano para abrir el pestillo del cajón inferior del escritorio en el sótano.
Ramil ya había estado aquí, pero nunca había estado en esta área de trabajo secreta. Sin embargo, hoy este secreto no sería conocido solo por él. Ambas manos entregaron una pequeña caja de madera a la persona que esperaba detrás. Ramil miró alrededor de la habitación sin pensar en tocar nada. Solo miró los documentos y las fotografías en el escritorio antes de que sus ojos negros, como la noche, se apartaron del freno para centrarse en algo más importante, en las manos del dueño de la habitación.